la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra. Gracias. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, en sentencia de 19 de octubre de 2018, consideró: del análisis realizado por este Tribunal de Amparo, se determina que el derecho constitucional a la salud contenido en el artículo 93 de la Constitución Política de Guatemala, de la cual la amparista como ciudadana guatemalteca manifiesta como amenazado por la omisión en la prestación por parte del gremio de profesionales de la medicina del sistema público de salud, ya se ha materializado y permanece en riesgo en pleno goce. De conformidad con la doctrina emanada de la Corte de Constitucionalidad, la cual complementa al artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, para que proceda el amparo como un medio para proteger derechos establecidos en la Constitución ante una amenaza, es decir, su función preventiva, se requiere precisamente que dicha amenaza sea inminente. Por ello, para este Tribunal Constitucional queda claro que la amenaza se refiere a una eventual violación que puede darse a futuro y que también esta amenaza es inminente, es decir, cierta o segura que ha sucedido y va a suceder, siendo estos actos inminentes los que revisten relevancia para su estudio como posibles motivos de procedencia del amparo. No puede atribuirse tal calidad a aquellos hechos que, a pesar de estar dotados de futuralidad, carecen de un grado razonable de certeza e inminencia en su concreción. Criterio también sustentado en la sentencia de 16 de mayo de 2007 en el expediente 637-2005 de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de ese mismo aspecto, este Tribunal Constitucional estima importantísimo considerar que la amenaza a la violación al derecho a la salud que invoca la amparista como agravio es inminente, toda vez que dentro de las actuaciones procesales se acredita la limitación en el goce del derecho a la salud, el cual debe ser pleno, pero se ve limitado por los actos señalados como agraviantes. Este Tribunal de Amparo no puede soslayar el derecho a la organización y negociación colectiva que tienen los médicos del Sistema Nacional de Salud en su calidad de trabajadores del Estado de Guatemala, en búsqueda de la superación de sus derechos laborales. Sin embargo, al ponderar este derecho con respecto al derecho a la salud, encontramos que el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y búsqueda de superación de derechos laborales que ejerce el cuerpo médico del Hospital Roosevelt se haya limitado por un derecho más general y del cual deben gozar todos los habitantes de Guatemala sin limitación alguna. Del derecho a la salud física, mental y social también depende el derecho al desarrollo integral del ser humano y de manera especial y la que merece suprema protección, el derecho a la vida misma. En todo caso, este tribunal considera también que el derecho a la organización y negociación colectiva a que tiene derecho a ejercitar en su calidad de trabajadores el gremio de médicos del Hospital Roosevelt debe ser ejercido bajo las normas que imponen el debido proceso y así ser un movimiento legítimo y no afectar mediante medidas de hecho, como sucede en el presente caso, el ejercicio de un derecho superior y del que debe gozar de manera general y sin limitación alguna los habitantes de Guatemala. Por todo lo anterior, en búsqueda de restaurar y de manera preventiva proteger el ejercicio del derecho a la salud que resiente como violado la amparista Lourdes Liliana Salazar Duarte. En cuanto a la petición concreta realizada por la amparista referida a proceder a la destitución de trabajadores del Hospital Roosevelt, en caso de no acatar lo acá resuelto, este Tribunal de Amparo considera no proceder la petición por ser esto una facultad administrativa que solamente compete a las autoridades administrativas del Sistema Nacional de Salud y que debe seguirse para ello el procedimiento establecido en la ley y de acuerdo al debido proceso. En todo caso, no corresponde a la amparista dicha petición por no ser legitimada para ella. Por tanto, la Sala constituida en Tribunal Constitucional Extraordinario de Amparo, con base en lo considerado en leyes citadas, al resolver, otorga de manera definitiva y parcial el amparo promovido por Lourdes Liliana Salazar Duarte,
contra la Junta Directiva del Cuerpo Médico del Hospital Roosevelt se exoneren costas procesales al órgano recurrido en virtud de los derechos que tutela y presumirse buena fe por parte del tribunal. Para efectos positivos del presente amparo, la Junta Directiva del Cuerpo Médico del Hospital Roosevelt debe de poner cualquier medida de hecho que limite el derecho a la salud en la prestación de normas de la totalidad de la consulta externa del Hospital Roosevelt, así como de los procedimientos quirúrgicos electivos, debiendo abstenerse de promover la suspensión de cualquier otro servicio de salud en el Hospital Roosevelt, abstenerse de realizar publicaciones por cualquier medio a través de los cuales promuevan la suspensión de cualquier tipo de servicio de salud, ordenar que el cuerpo médico preste totalmente los servicios en el Hospital Roosevelt de manera inmediata a la notificación del presente amparo. Debe hacer saber de manera pública a la población guatemalteca que los servicios de salud en el citado centro hospitalario se hayan plenamente restablecidos, todo lo anterior bajo el procedimiento de certificarse lo conducente por su incumplimiento. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1/2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral y conforme al objeto de la vista previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado. Además, deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, preciso y conciso, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para su exposición las partes tienen un tiempo de 15 minutos. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra la autoridad denunciada en el amparo, apelante y requiriente de la vista pública, la Junta Directiva del Cuerpo Médico del Hospital Roosevelt, por medio del presidente Zagreb C. Aragón, quien actúa con el auxilio de los abogados Juan Carlos Oshón Hernández, Francisco Javier García Pineda y Edgar Fernando Pérez Archila, quienes compartirán el uso de la palabra. Queda en el uso de la palabra el presidente Zagreb C. Aragón. Señores magistrados, buenos días. Al Hospital Roosevelt acuden aproximadamente de 1.000 a 1.200 pacientes diariamente requiriendo servicios especializados de atención médica. Y Guatemala como Estado, dentro del derecho jurídico internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, la Convención Americana de Derechos Humanos y dentro del derecho jurídico nacional, nuestra Constitución Política de la República, es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a los servicios de salud pública. Nosotros como médicos de la Junta Directiva y como representantes del Cuerpo Médico del Roosevelt hemos estado velando porque se nos den insumos de calidad, porque se nos dé abastecimiento, porque se nos dé infraestructura y porque dentro de estas peticiones también hemos pedido una reivindicación laboral, lo cual implica también una mejoría en la atención a los pacientes que vemos diariamente. Sin embargo, se nos ha ahorillado con medidas que buscan acallar nuestra voz para denunciar este derecho a defender el acceso a los servicios de salud que tiene toda persona en Guatemala, cuando quien debe ser el Estado el principal garante de estos derechos. Se nos ha llevado a los tribunales para prohibirnos que nos expresemos de manera que podamos exponer al pueblo de Guatemala las carencias que tiene el sistema de salud, inclusive siendo el principal el recurso humano, que es el que mantiene ahorita a la tan ya desgastada sistema de salud nacional. Nosotros
junto con mi abogado aquí puntualmente, vamos a pedir que se nos permita el derecho a seguir expresándonos desde el interno, porque nosotros conocemos bien las carencias que tiene el sistema de salud, y nosotros conocemos bien que si no fuera por el recurso humano, el sistema de salud ya estuviera colapsado. Ustedes ven en las noticias todos los días que hay una cantidad de centros de salud que no tienen medicamentos, hospitales desabastecidos, y eso se refleja en una gran recarga para hospitales grandes como es el Hospital Roosevelt. Y como les repito, el recurso humano es tan valioso, ya que tienes tal grado de especialización que, si se me permite la comparación, inclusive con la especialización que ustedes tienen, señores magistrados, para realizar su trabajo. Así que yo les pido que den con lugar a la apelación que puntualmente va a plantear mi abogado en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el abogado Edgar Fernando Pérez Archil. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad. Yo he estado en esta emblemática sala de vistas ya hace varios años, tocando temas históricos, temas de lucha contra la impunidad, temas de acceso a la justicia. Hoy estoy aquí por otro problema estructural, acompañando a la Junta Directiva de Médicos del Hospital Roosevelt. ¿Por qué? Porque ellos están llevando a cabo una reivindicación que todos los guatemaltecos deberíamos de respaldar. Es el derecho a la salud. Ese derecho a la salud que nos permite ejercer todos los demás derechos. Si no tenemos el derecho a la salud, no podemos ejercer los demás derechos. Estamos aquí ante el planteamiento de una acción constitucional de amparo que plantea que los médicos de Roosevelt suspendieron el servicio de consulta externa y los servicios de procedimientos quirúrgicos selectivos, pero en ningún momento se demostró que esa suspensión se diera, ni que hubiera tal amenaza de suspensión. Lo que ha existido, como bien lo decía el doctor Sea, es un pronunciamiento de quienes conocen en el interior las carencias del servicio de salud pública del país. Pero este amparo, esta acción constitucional de amparo, tiene una cantidad de argumentos que no hacen viable la misma, y los quiero exponer de la siguiente manera. ¿Quién plantea esta acción constitucional de amparo? Lo plantea una ciudadana guatemalteca, ejerciendo un derecho sobre una defensa de un derecho difuso, que en todo caso correspondería a la Procuraduría de Derechos Humanos. Esa legitimación activa no corresponde, pero si fuera aquel derecho conculcado personalmente, tampoco se ha definido en esta acción constitucional de amparo. Tampoco se ha podido cumplir con la legitimidad pasiva. ¿Por qué? Porque el ente directamente señalado en esta acción constitucional de amparo es la Junta Directiva del Cuerpo de Médicos del Hospital Roosevelt. Entonces me pregunto, ¿es la Junta Directiva de Médicos del Hospital Roosevelt la encargada de tener la jurisdicción administrativa en relación al servicio de salud pública? No. Es la Junta Directiva de Médicos del Hospital Roosevelt la encargada de establecer que efectivamente se dé un servicio de salud pública digno. No. ¿A quién corresponde esta actividad? La autoridad impugnada debería de ser aquella que le corresponde formular las políticas de salud pública, aquella que coordina la promoción, la defensa, pero también la recuperación y la rehabilitación del derecho a la salud. Y para eso tiene que coordinar su equipo técnico y financiero para dar un eficiente servicio de salud pública. Y de conformidad con la ley del artículo 27
esa jurisdicción al ministro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero no a la junta directiva. Entonces ahí hay una carencia en cuanto a la legitimidad pasiva. Pero también las acciones constitucionales de amparo, y quién más que ustedes lo conocen, tienen una naturaleza extraordinaria y subsidiaria. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra del Estado de Guatemala de cómo se ha utilizado la acción constitucional de amparo en nuestro país. Y se ha naturalizado aquella nobleza que tiene la acción constitucional de amparo. ¿Por qué digo esto? Porque el fondo es un conflicto laboral y la misma acción constitucional de amparo lo establece cuando la amparista relaciona el artículo 30 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. ¿Cómo se resuelven los conflictos laborales? En forma directa, juntas locales, juntas mixtas nacionales y por último, una relación entre el ministro y el sindicato, una solución entre el ministro y el sindicato, previo a llegar a cualquier acción legal o judicial o jurisdiccional que se pretenda. Entonces, no solamente es la legitimación activa, pasiva, sino la definitividad, en este caso, que se incumple. Si eso fuera poco, el agravio, hay un defecto en el agravio. ¿Por qué? Existe en realidad, o existió en realidad, una amenaza inminente sobre el derecho al servicio de la salud pública ejercido por la Junta Directiva de Médicos del Hospital Rull. No está demostrado en ningún momento. Hay una deficiencia clara en ese sentido. Pero todo esto se da en un contexto que es importante tocar. Hoy aquí tengo el diario. En 4 páginas se habla de distintos problemas de la salud. El hospital de Ixcán, el tema de los elevadores del Hospital General y el tema de los medicamentos. En ese sentido, los estándares internacionales son claros. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los ciudadanos. Pero ¿a quién le corresponde esa atribución de prestar ese servicio? Al Ministerio de Salud. Y en ese sentido se está limitando un derecho fundamental, que es el de expresión, la libre emisión del pensamiento, artículo 35 de la Constitución Política de la República. Por último, quiero ser bien claro. Lo que están haciendo los médicos de la Junta Directiva es ejerciendo lo que establece el artículo 45 de la Constitución Política de la República, resistiendo el ejercicio de un derecho fundamental como es la salud. Y en ese sentido, quiero recordarles, y todos los que estamos aquí presentes seguramente conocemos la muerte del poeta Humberto Acaba. ¿Por qué murió el poeta Humberto Acaba? Por las deficiencias del servicio de salud. Y él escribió, entre otros muchos poemas, algo que es inherente a este planteamiento. Él escribió el tema de hablar y dice: hablo para callarle la boca al silencio. ¿Por qué? Porque eso es lo que se pretende con los médicos de la Junta Directiva del Grupo. Callarlos. ¿Por qué? Porque están denunciando las deficiencias que a todos un día podemos ser usuarios de ese hospital, aunque tengamos las capacidades para pagar un hospital privado. Porque una emergencia, los bomberos me van a llevar al hospital más inmediato. Y eso es lo que tenemos que defender, y eso es lo que están defendiendo hoy los médicos del Roosevelt, y por eso son defensores de derechos humanos a los que se pretende callar. En conclusión, con todo respeto, señora presidenta, señoras magistradas, señores magistrados, solicitamos que se declare con lugar la apelación planteada y como consecuencia se restituya a los médicos ese derecho, a los médicos de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt, ese derecho fundamental de la libre emisión del pensamiento y ese ejercicio fundamental que establece el artículo 45. Es un derecho fundamental de todos los guatemaltecos la salud. En ese sentido, con todo respeto, reitero, lo que solicitamos es que se declare con lugar el recurso de apelación instado y se restituya
los derechos conculcados y restringidos por la sentencia apelada y medida en grado. Voy a dejar pequeñas notas a efecto de que se pueda comprender de mejor manera lo que he expresado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra los terceros interesados. El Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Edwin Alberto León Pineda, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, sujetos procesales y público presente en este amparo. El Estado de Guatemala manifiesta los siguientes argumentos. Es importante comenzar reseñando que el amparo es una acción de carácter constitucional, extraordinaria y subsidiaria, la cual tiene dos objetivos. La primera sería un objetivo preventivo y el otro sería un objetivo restaurador. De esta cuenta, honorables magistrados, la señora amparista invoca el primer objetivo en cuanto a la prevención de amenazas a violaciones cometidas por los hoy constituidos como autoridad impugnada en cuanto a la suspensión de los servicios de salud pública respecto a la consulta externa y procedimiento quirúrgico electivo del Hospital Roosevelt. En ese sentido, no obstante lo argumentado por los abogados que antecedieron la palabra, es importante mencionar que para efectos de estudiar el acto reclamado debemos ceñirnos a lo que el amparista argumentó, y en ese sentido hace alusión precisamente a la suspensión de los servicios públicos de salud. De esta cuenta no se viene a discutir, honorables magistrados, cuestiones, conflictos laborales, conflictos entre patrono y trabajadores. En este amparo, señores magistrados, se viene a discutir en cuanto al acto reclamado derivado de la posible comisión de violación a la garantía constitucional del derecho a la vida y de la salud de todos los pacientes del Hospital Roosevelt en cuanto al acceso a los servicios públicos de asistencia social. En ese sentido, es importante mencionar, y en ese sentido solicito autorización a la honorable magistrada presidenta a efecto de poder dar lectura a ciertos extractos del memorial de evacuación de vista pública. Gracias. Nosotros, como Estado de Guatemala, mencionamos algo importante y lo voy a leer literalmente. En la Constitución Política de la República de Guatemala están consagrados los derechos a la salud y a la vida, derechos fundamentales que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene la obligación de brindar a toda la población, siendo un servicio público esencial cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en todo o en parte de la población. Esta definición fue manifestada por el Comité de Libertad Sindical y por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Asimismo, esta honorable Corte, en opinión consultiva de fecha 17 de septiembre de 2010, dentro del expediente 3174-2010, se refirió y describió en qué consiste un servicio público esencial, lo cual me permito leer textualmente. Respecto de cómo y quiénes deben determinar cuándo un servicio público es esencial a la comunidad, debe tenerse presente, entre otros aspectos, los siguientes. A. Que de no continuarse con la prestación del servicio público, esa falta de prestación amenace, restrinja o afecte directamente el goce de un derecho fundamental de una persona humana. B. Que pueda determinarse objetivamente, sobre todo en ámbito de la dignidad humana, un beneficio de una persona puede obtener al proporcionársele a ella el servicio cuya continuidad se pretende mantener. La cualidad de esencial es un servicio público según criterio plasmado por esta Corte en sentencia de 4 de junio de 2008, dentro del expediente 173-2008. Atiende a que tal carácter deriva de la importancia que tales servicios tienen para la población con relación al goce de derechos humanos que, directa o indirectamente, la Constitución reconoce y cuya protección resulta esencial para la dignificación de los habitantes del Estado. En ese sentido, también es importante manifestar que todos somos susceptibles de contraer algún tipo de enfermedad, por lo tanto somos susceptibles de solicitar servicios públicos esenciales. De tal cuenta, pues, en cuanto al presupuesto procesal de legitimación activa, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala y como lo establece la Ley de Amparo de Exhibición Personal
Y de constitucionalidad, en el artículo 10, cualquier persona tiene acceso a pedir una protección tanto provisional como en definitiva acerca de cualquier vulneración a derechos y garantías constitucionales. Y esa es la razón por la cual la señora amparista acude primero ante una sala de trabajo a solicitar amparo y ahora, pues en virtud de este recurso de apelación, ante ustedes, honorables magistrados. Asimismo, es importante también, para finalizar el argumento de la PGN, en el sentido de mencionar que si bien existe un conflicto subyacente en materia de discusiones laborales, es importante mencionar que el artículo 4, literal D, numeral 1 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado y artículo 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala establecen la prohibición de suspender servicios públicos esenciales, tales como los que ya mencionamos en cuanto al servicio público de salud, específicamente la consulta externa y procedimiento quirúrgico electivo. Asimismo, es importante también, para finalizar, mencionar lo que al respecto estableció en la sentencia de amparo que el día de hoy se apela en cuanto a la sala tercera de trabajo, que indica lo siguiente: este tribunal de amparo no puede soslayar el derecho a la organización y negociación colectiva que tienen los médicos del Sistema Nacional de Salud en su calidad de trabajadores del Estado de Guatemala, en búsqueda de la superación de sus derechos laborales. Sin embargo, al ponderar este derecho con respecto al derecho a la salud, encontramos que el ejercicio del derecho a la negociación colectiva y búsqueda de superación de derechos laborales que ejerce el cuerpo médico del Hospital Roosevelt se haya limitado por un derecho más general y del cual deben gozar todos los habitantes de Guatemala sin limitación alguna. En tal sentido, honorables magistrados, el Estado de Guatemala solicita atentamente que este recurso de apelación sea declarado sin lugar y como consecuencia de ello se confirma la sentencia de fecha 19 de octubre de 2018 emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social constituida en Tribunal de Amparo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal abogada Hilda Toledo Barrios, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señoras magistrados y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía comparece dentro del expediente identificado con el número 5, 9297 de 2018, formado por pieza de apelación de sentencia, la cual de sentencia de amparo emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien con fecha 19 de octubre del 2018 otorga la protección constitucional solicitada por Lourdes Liliana Salazar Duarte contra la Junta Directiva del Cuerpo Médico del Hospital Roosevelt. Pido autorización, señora presidenta, para dar lectura a un extracto de una sentencia emitida por esta Corte de Constitucionalidad. Al lugar. Muchas gracias. La Corte de Constitucionalidad ha señalado: procede el otorgamiento del amparo con efecto preventivo cuando exista amenaza de violación de derechos que pueden prevenirse de manera previa a que la controversia que se originó de tal amenaza sea finalmente dilucidada en las instancias legales correspondientes. ¿Por qué se cita este extracto de la sentencia, señores magistrados? Porque a criterio de la Fiscalía, en el presente caso, debe otorgarse el amparo en forma preventiva, ya que la Corte de Constitucionalidad, aparte de esta sentencia, ha emitido jurisprudencia, y voy a permitirme citar los expedientes 2343-2004, es de sentencia de fecha 9 de febrero de 2005, el expediente 319-2007, la sentencia de fecha 17 de abril del 2007, y el expediente 3053-2017 de fecha 5 de marzo del 2017. Es en este último expediente en donde la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en el que el derecho a la vida y la salud que le asiste a una persona se encuentra contemplado en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala como una obligación fundamental del Estado de Guatemala. El derecho a la salud conlleva la posibilidad real de que una persona humana tenga derecho a una asistencia médica oportuna y eficaz, tal y como cita la sentencia en el artículo 93,
siempre de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta sentencia, señores magistrados, también habla sobre no solo la Constitución Política de la República de Guatemala es garante del derecho a la vida y la salud, y habla también del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales y la 11ª Declaración Americana sobre los Derechos Humanos del Hombre. En tal sentido, señores magistrados, a criterio de la Fiscalía, el acto reclamado que se denunció en el presente amparo efectivamente sí se materializó, por lo que corresponde al Estado de Guatemala dar el bienestar de la salud y garantizar la vida de la población en general. Tomar todas las medidas para evitar el acaecimiento de la suspensión de un servicio de asistencia médica y garantizar de esta manera la vida de la población en general. En esta sala, señores magistrados, se ha manifestado el número de pacientes que asiste a este centro asistencial, el cual debe tomarse en cuenta que no puede suspenderse el servicio de estas personas. Además, se ha manifestado que no ha quedado demostrada la suspensión del servicio de salud que ejerce el Hospital Rudo. Sin embargo, ustedes podrán ver dentro del expediente, señores magistrados, las publicaciones de los diarios en donde establece que efectivamente la suspensión del servicio que presta el Hospital Rudo sí fue suspendida. De tal manera, señores magistrados, que en esta oportunidad la Fiscalía comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Primera Instancia en el sentido de otorgar la protección constitucional. Me voy a referir brevemente a la forma en la que resuelve el tribunal y establece que el derecho de salud y el derecho a la vida son derechos que deben de priorizarse por ser de una aplicación general. Indica la sala al momento de resolver que si bien es cierto que les asiste el derecho a la autoridad recurrida, a los integrantes de la Junta Directiva y a sus agremiados, de reclamar sus derechos sociales, sin embargo, debe prevalecer en este caso el derecho a la vida y el derecho a la salud, que como indica son derechos generales que deben de priorizarse, así lo indica la sentencia a través de la cual decide otorgar la protección constitucional. Corresponde, en todo caso, a la Junta Directiva junto a sus agremiados acudir a las instancias respectivas a reclamar sus derechos que consideran ellos que les pueden asistir, pero no poner en riesgo la salud y la vida de los habitantes de la tierra. En tal sentido, señores magistrados, con todo respeto en esta oportunidad, la Fiscalía se pronuncia en el sentido de que al momento de emitir sentencia, señores magistrados, ustedes confirmen el fallo de primera instancia y declaren sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, únicamente. Muchas gracias.